antes de hablar sobre el papel de las partes interesadas, quería hablar también en relación a una pregunta del chat, que ya hablamos sobre el populismo. Yo soy científico político, trabajo en esa área y es importante informar que la categoría de populista raramente aplicada al caso brasileño de Bolsonaro. Yo pensaba en eso. Sería un honor para Bolsonaro ser clasificado como populista. Muchas veces ellos tienen cierta sofisticación en la forma de gobernar, pero Bolsonaro representa a la ultraderecha fanática con tendencias autoritarias de rompimiento del orden institucional. Cuando hablamos de populismo, puede haber similitudes tal vez, pero Bolsonaro está en una categoría diferente, muy diferente, hablando de su base social, porque él opera ante la fanatización y tiene la seguridad de un grupo de la población que hoy se encuentra en su base. El 20% de aprobación que tiene hoy está ahí, es extremadamente fanática, y los recursos que él usa para hacer esto, justamente la radicalización de un discurso que está enfocado a ese público, y hay un uso claro de técnicas y tecnologías relacionadas, claro, con la tecnología digital. Y es en ese sentido, que es algo que se habla mucho en polarización, hoy lo que se ve en Brasil, si hay una polarización, es una entre la tendencia autoritaria de la ultraderecha y el mantenimiento del mínimo Estado democrático en Brasil. Eso en Brasil es elemento urgente, y aquí entro a la pregunta que me hicieron de cuál es el rol de las partes interesadas. Entonces pasa a ser urgente el mantenimiento. Entonces es eso lo que vemos para las elecciones del 22, el mantener las instituciones democráticas y la participación del público y las garantías de mantener el derecho, la garantía de derecho. No quiero tomar mucho tiempo de ustedes, pero creo que hay funciones o roles importantes que pueden tener las comunidades en relación al desarrollo de la comunicación y de la comunicación digital, y es el desarrollo de un lenguaje. Creo que estos gobiernos y estas alianzas políticas que vemos también en Europa, en Estados Unidos, lograron establecer, es una forma de hablar, un lenguaje, de comunicarse con determinados grupos, buscando una serie de elementos. Estos grupos los identifican como su propia miseria y exacerban esto hasta un punto donde esto se torna un fanatismo. Entonces es importante para las fuerzas más progresistas que puedan elaborar y trabajar un lenguaje, además de participar en las instancias de decisión, o sea, no solo en los niveles más altos y decisivos, que ya hablamos un poco sobre esto, sobre los diferentes niveles del legislativo, el judicial, pero también hay necesidad de conexión directa con las congregaciones reales de las personas, que no son necesariamente ligadas a lo digital. Creo que otro elemento es la presión sobre empresas de tecnología. Tenemos que tener para que ellas incorporen los derechos de humanos y diversidad y nuevas epistemologías de desarrollo tecnológicos. Tenemos que crear de una forma innovadora nuevas formas de desarrollo tecnológico, y siempre haciendo esto en constante diálogo con las necesidades reales de las esferas sociales. Y también, por último, hay una necesidad de integración de las organizaciones que trabajan con derechos digitales y las acciones culturales. Hace un tiempo atrás vimos en América Latina un gran esfuerzo de aliar cultura y tecnología, siendo vistas como partes de un mismo fenómeno. Y la idea de pensar en políticas integradas para hacer valer la voz de grupos que no tenían acceso a las tecnologías para que pudieran diseminar sus manifestaciones culturales. Eso sucedió hace 10, 15 años debido al monopolio de las plataformas un poco estandarizantes desde el punto de vista de la creatividad de las expresiones. Entonces, creo que esos puntos son importantes para tenerlos como un desafío futuro desde el punto de vista en relación a los derechos digitales. Nosotros en la Fundación creemos que es muy importante
generar una articulación de actores que en Jalisco luego le llaman la triple hélice, aunque en este caso pues creo que sería muy importante, como decía Lulu, obviamente organizaciones de sociedad civil, tomadores de decisión, porque hay algunos, aunque no lo crean, que sí consideran que hacer política no necesariamente es estar sentado votando legislaciones, sino hablar con organizaciones de sociedad civil e interactuar con ciudadanos que son en realidad pues los que votamos y los que los elegimos para que estén ahí representándonos. Entonces hay muchos que gracias al cielo todavía consideran que deben de estar en comunicación constante con los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil. También obviamente juntar a los medios de comunicación y academia. Entonces, estos cuatro actores juntos, generalmente cuando estamos en reuniones o en foros, en también sesiones a puerta cerrada, es donde se puede realizar todo esto que comentaba Lulu. O sea, todos estos esfuerzos de buscar y analizar las perspectivas de los diferentes actores, de tomar en cuenta cuáles son las iniciativas que unos están realizando para que no se hagan esfuerzos dobles y también para que, pues, por otro lado, se pueda llegar a un consenso, a un compromiso mucho más informado de política pública integral y no solamente, pues, desde una parte, ¿no? O por emergencia o urgencia de sacar algo que no se comprende a fondo. Siguiendo eso, que es parte del trabajo que nosotros realizamos, que creo que es una de las estrategias que puede ayudar, creo que también analizando muchos de los programas y planes de estudio actuales de licenciatura, me sorprende que todavía no se estén tomando estos temas en cuenta, ¿no? O sea, la necesidad de que haya más jóvenes que de verdad estén estudiando esto desde una perspectiva teórica y práctica me sorprende, me alerta. No sé si eso solo pasa en el caso de México o el resto de América Latina, pero de verdad creo que es necesario ya que la academia considere y tome en cuenta dentro de sus planes de estudio a todos los que están trabajando en estos temas y los integren para pues dar perspectivas a los jóvenes que están estudiando estos temas y no necesariamente los abogados o los politólogos o los internacionalistas, pero pues también los ingenieros que son los que están desarrollando estas plataformas, estos algoritmos. Entonces, creo que esa es una de las partes más importantes para también informar a la sociedad respecto a sus riesgos y a los desafíos que enfrentan los derechos digitales, llegar también a los puntos de la academia. Otro creo que es lo que también Artículo 19 ha pues denunciado, ¿no? Que sobre todo los procesos de remoción de contenido, suspensión de cuentas han sido realizados por las mismas empresas de redes sociales y siempre se promueve la censura en lugar de fomentar la libertad de expresión y el Internet seguro. Entonces creo que entender eso también ayuda a que la gente entienda la importancia de sus derechos digitales. Y por último, también lo que decía Lulu, y que me acuerdo que comentábamos a principios de este año con algunos profesores de la London School of Economics que estudian mucho cómo se mueven estos temas en India, que es la necesidad de que también las plataformas de tecnología trabajen con organizaciones promotoras de derechos humanos. Porque no solo es una campaña de, ya leíste esto, ¿estás seguro que? O sea, creo que va muchísimo más allá y pues como hemos visto en muchos artículos, ninguna de las plataformas, en el caso de Facebook, se ve inclinada a participar en este tipo de procesos. Ellos ya tienen su comunidad, como empresa, ellos diseñan sus procesos. Entonces, creo que ese es un paso bastante peligroso y que se debe de seguir promoviendo en cuanto a plataformas, o sea, de sector privado y obviamente las organizaciones. Y por último, pues desde los usuarios, lo que decía antes, que es reconocer que los derechos humanos, creo que eso es importante, ¿no? Tal vez pensamos en los derechos digitales como, pues, ¿qué es eso? Entender que los derechos humanos que están reconocidos desde hace años aplican también en la esfera digital, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, al derecho de privacidad, al derecho a la vida misma. O sea, por cadenas en Telegram ha muerto gente en Etiopía, o sea, los Rohingya en Myanmar, el caso que vimos del Capitolio a principios de año, ¿no? El mismo, o sea, los derechos más básicos también están en la esfera digital y no me canso de repetir eso porque es como mi mayor enseñanza del año. La forma en la que nos comportamos en el mundo físico real es la misma forma en la que nos deberíamos de comportar en el mundo en línea. Entonces, creo que esas son como cosas muy básicas, pero que también ayudan a que la sociedad esté informada de
pues de los desafíos que enfrentan sus derechos en línea. En algún momento vamos a definir que no deberíamos hablar de derechos digitales, sino de derechos en el entorno digital, porque los derechos digitales pareciera que entonces estuviéramos hablando de algo diferente y de una vez pone a la gente como, oh, me va a tocar empezar a aprender de otro tema, cuando realmente lo que son derechos humanos en el entorno digital, que es la diferencia, cómo el entorno digital tiene un contexto, unas categorías, unas características diferentes que nos obligan a pensar cómo podemos garantizar esos derechos en un entorno que es distinto. Y pasa por tener que entender ese entorno o por lo menos querer hacerlo. Y ahí es donde, claro, desde hace muchos años estamos hablando de la idea del multi-stakeholderismo, que es algo que además ni siquiera tenemos una buena traducción para el español, porque no es multisectorial, es múltiples partes interesadas, que luego tampoco le dice nada a nadie. Entonces también pareciera que estamos arrancando de unos problemas de lenguaje que nos hacen más difícil abordar el problema. Pero creo que ahí hay un gran reto, ya están solo con esos dos, trasladar los derechos y garantías al entorno digital y hacerlo con una perspectiva muy diversa, que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando, arranqué yo y Lulu continuó, o Lulu había arrancado incluso, eh, lo difícil que es. Porque creo que con Internet, excepto Marco Civil en su momento, que fue el gran ejemplo, nos aproximamos a Internet y a la regulación con temor. Siempre la regulación de Internet se hace desde el miedo y desde el temor. Ha sido muy difícil aproximarnos desde todo lo positivo que ha hecho Internet y eso genera una forma de ver también el mundo que pues además está facilitado por los abogados que usualmente tenemos esa aproximación. Me parece a mí muy importante la experiencia que compartió Lulu y creo que es muy similar. El proyecto de ley más reciente en Colombia fue el proyecto de ley 600, que tenía que ver con proteger a los niños y niñas de los múltiples peligros que acechan en Internet. Y de nuevo ahí empieza parte del problema. Cuando solamente abordas desde ahí un espacio tan multidiverso, pues generas un montón de problemas, muchos que uno ni siquiera ve. Entonces sí creo que lograr una aproximación más diversa en donde estén víctimas de ese, pero las empresas, con una intención de diálogo y no solo de escucha pasiva, es supremamente importante, porque siempre aprende uno algo más y va acercando posiciones. Creo que eso y la idea de compartimentar los problemas, no tratar de arreglarlo todo en uno solo, sino hacer pequeñas parcelas para poder abordarlas y procesarlas, darnos el tiempo para hacer esos ajustes, podrían ayudar. Sin embargo, lo que está sucediendo es lo contrario, es a la fuerza por quien tenga el poder político, con miedo y de afán. Es la regla de las regulaciones que hemos visto últimamente, con además otro problema que quizá me gustaría cerrar para escuchar a Lulu, y es el proceso de uniformidad, el temor al fraude electoral hace que no importa qué partido político, todos pidan el voto electrónico y nadie escuche los problemas, los ajustes, las cosas que deberíamos hacer. Similar, el temor a la violencia digital hace que todas las partes pidan bloqueos de Internet sin escuchar los pros, los contras y demás. Entonces, me parece que ahí hay un tema también a abordar, parcelar y tratar de verlo desde lo positivo y no solo desde lo negativo, teniendo presente que los procesos negativos están y son reales. Lulu. Siento que como aprendemos sobre Internet y las tecnologías en México, es como una perspectiva muy funcional, muy como de desarrollo para el trabajo, ¿no? Cómo usar un programa para poder optimizar tu carrera profesional o cosas asociadas a tu trabajo, pero no en realidad para cuestionar el sistema, ¿no? Para tener una perspectiva crítica sobre la seguridad, para pensarlo como un terreno político, ¿no? No es, y aquí más allá del aspecto utilitario de la herramienta,
sino como ese espacio social y público complejo que es, atravesado por relaciones de poder, ¿no? Y que atravesado por relaciones de poder y que además son una extensión de esas desigualdades estructurales que vivimos fuera de línea, ¿no? Offline, en el terreno. Y en ese sentido quisiera como retomar lo que Carolina decía también sobre esta relación entre lo digital y lo no digital, digamos, porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando empezamos a tener los primeros acercamientos con las plataformas, que se empezaron a preocupar por tener a personas encargadas de policy, que empezar a hablar con las organizaciones de la región por primera vez, etcétera. Tuvimos un taller con mujeres víctimas de violencia digital y era Twitter, ¿no? Y entonces, de pronto, en un punto en ese momento, mi reflexión estaba como muy enfocada a qué mecanismos de reporte tiene Twitter para lograr que una mujer denuncie cuando es víctima de violencia. Pero entonces, de pronto, por ejemplo, parecía que toda la solución era reportar, silenciar o bloquear, ¿no? Y entonces yo decía, ok, eso puede ser como una solución que está dando la plataforma como un paliativo, como inmediato a la agresión. Y puede tener su alcance inmediato, ¿no? Para esto, como para dar un entorno más o menos protector. Pero, ¿de dónde está viniendo? O sea, ¿quién es la persona originaria de esa agresión? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Qué la moviliza? ¿Por qué está viniendo a hacer esto en el espacio digital, no? Y entonces también fue como pensar que en realidad Internet es este espacio que tiene un doble potencial, ¿no? El potencial transformador, como ya hemos hablado, ¿no? En diversificación del discurso, acceso a derechos, rendición de cuentas, tal, pero también reproductor, ¿no? Y que se están reproduciendo las desigualdades estructurales que hay fuera de línea en Internet, incluyendo la violencia digital, por ejemplo, ¿no? La vigilancia de Estado, ¿no? De lo que ya se ha hablado, la concentración desigual de poder, ¿no? Las brechas de acceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando queremos pensar en soluciones y cuál es el rol de las diferentes partes, pues no solamente se trata, creo, de cuáles son las soluciones que creamos en el espacio digital, sino también de cómo seguimos apostando por esas transformaciones culturales, estructurales y de las desigualdades que existen de por sí, ¿no? La brecha digital, pero también la desigualdad y la violencia de género, el racismo, múltiples formas de exclusión, ¿no? El autoritarismo en los estados, etcétera, ¿no? Y bueno, también darnos cuenta que van a ser transformaciones a largo plazo, que no solo van a depender como de soluciones muy puntuales que podamos ir desarrollando. Otra segunda reflexión que quiero compartir tiene que ver con como la urgencia, ¿no? Siento que sí, son temas urgentes, y queremos que pronto haya soluciones o que empecemos a pensar en las soluciones o en las alternativas, pero al mismo tiempo, de pronto, como que siento que esta urgencia nos juega en contra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los medios empiezan a hablar de ciertos temas sin estar necesariamente familiarizados con los términos, con el entorno de Internet, etcétera. Y entonces empiezan a reproducir ideas que pueden ser contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, en México en concreto, para retomar el ejemplo de la difusión de imágenes, empezar a hablar de que hay que castigar el sexting, ¿no? O hay que criminalizar el sexting, cuando en realidad podrían estar limitando o castigando o estigmatizando socialmente el ejercicio sexual a través de las tecnologías de las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, por parte de las autoridades, es decir, si ya todo el mundo está hablando de violencia digital en los medios, es un problema, es muy grave, y entonces legislemos, legislemos, legislemos. Le ayuda a mi agenda política, estoy del lado de las mujeres, el feminismo está de moda, pum, rápido, ¿no? Entonces también creo que ponderar esas urgencias, sí trabajar en los temas prioritarios, pero como ponderarlas y poder tener las discusiones que necesitamos, ¿no? Como he estado diciendo pues a lo largo de este tiempo. Y por último, o sea, quisiera reforzar lo que decía Caro acerca de los enfoques prohibicionistas, ¿no? Que también es algo que ha pasado mucho en torno a violencia digital,
pensar, y que fue como la primera gran batalla, ¿no? Creo que ahorita ya no estamos ahí, afortunadamente, pero fue la primera gran batalla, ¿no? Pensar en que hay, desde el miedo y desde la prohibición, ¿no? Eh, Pensar que es un peligro y que entonces tenemos que bardearla, tenemos que protegerla, tenemos que ponerle más candados, tenemos que estar hipervigilantes, y entonces ese sentido como de la Internet libre, de la Internet con pues ese potencial, eh, y de nuestro uso pues se corre peligro también, ¿no? Bueno, no sé si fui clara en esta última idea, pero para no tomar más tiempo lo dejo ahí por ahora.